Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hoy le habla a los guías ciegos, a aquellos líderes de la época que sentían estaban haciéndolo bien, pero Jesús les dice unas palabras muy fuertes en donde les expresa que estaban haciendo todo lo contrario. ¿Qué nos quiere decir hoy Jesús a nosotros en este mensaje de hoy? Podríamos pensar en nuestros líderes espirituales y es posible que este llamado de Jesús sea para ellos también, pero el Señor hoy te habla a ti y me habla a mí. Primero, el Señor quiere que te permitas y les permitas a otros entrar al reino de Dios. Segundo, el Señor te llama a sacudirte la ceguera. Y tercero, ¿qué responsabilidad tenemos? Primero, el Señor quiere que te permitas y les permitas a otros entrar al reino de los cielos. Si tú quieres llegar a una dirección y le preguntas a alguien, y si esta persona te responde con seguridad sobre la forma de llegar allí, pues es muy posible que tú sigas sus indicaciones. Pero ¿qué tal que esta persona haya tenido una idea equivocada de la dirección y te haya guiado por el camino equivocado? Entonces llegarás no a donde esperas llegar, sino a otro lugar diferente. Y en la vida podemos ser los dos personajes, tanto el que da la indicación como el que la sigue. Pues si es una simple dirección, finalmente no pasa nada, sigues buscando. Pero ¿qué pasa cuando esa dirección conduce a tu vida eterna o a la vida eterna de alguien más? Dice el Señor hoy en su palabra: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes». Aclaremos en esta palabra dos términos. Le dice Jesús que los fariseos viajan por tierra y mar para ganar a alguien para Dios, o sea, un prosélito, y lo terminan ganando no para el cielo, sino para la gehenna, o sea, el infierno. Todo depende de cómo esté realmente nuestra relación íntima y personal con el Señor. Porque cuando nuestra relación es exterior y no profunda, entonces estamos cerrados a su guía y a su voz. El Señor debe ser nuestro GPS, buscando esa dirección a la eternidad y ayudándole a otros a llegar allá. ¿Qué labor desempeñamos nosotros actualmente? ¿Somos padres, madres, maestros, amas de casa, empresarios o ejercemos algún apostolado? En lo que estemos haciendo, pensemos, ¿estamos construyendo un camino hacia la eternidad en el cielo o hacia la gehenna? ¿Estamos guiando con nuestro ejemplo y nuestra forma de pensar a nuestra familia, alumnos, clientes, personas alrededor hacia la eternidad en el cielo o hacia la gehenna? Cuando seguimos o decimos seguir al Señor a través de la Iglesia Católica, pero nos damos el permiso de creer en que nuestra suerte depende de un cuarzo colgado del cuello y no de la bendición de Dios, no solo nos estamos cerrando a Dios, sino que ese ejemplo lo estamos sembrando en los niños
Y con el ejemplo les estamos impidiendo a ellos seguir el camino correcto al que el Señor quiere que lleguemos. Yo creo en Dios a mi manera, solía decir Carlos, quien asistía a misa, pero decía creer en Dios, pero no en los sacerdotes, razón por la que no se confesaba ni comulgaba. Decía interesarse en temas espirituales, pero no desde la Iglesia Católica, puesto que no la consideraba como una opción para formarse espiritualmente. Así que leía muchos libros que hablaban del espíritu, de la energía y de Dios fuera de la religión. Y eso mismo le enseñaba a sus hijos. ¿A dónde lo está conduciendo lo que está aprendiendo? ¿A dónde está Carlos conduciendo a su familia? Segundo, el Señor te llama a sacudirte la ceguera. Imagina a una persona ciega pidiendo guía por un camino desconocido a otra persona ciega. Se pueden ir al hueco juntas. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo están nuestras creencias? ¿Qué estoy aceptando que parece bueno pero distorsiona la imagen de Dios en mi vida? ¿Qué pecado estoy consintiendo en mi vida porque para el mundo es algo normal pero me aleja de Dios? Ay de ustedes, guías ciegos, dice hoy el Señor en su palabra, necios y ciegos. No nos conformemos con lo que hemos aprendido y trabajemos desde dos frentes para quitarnos la ceguera. El primer frente es nuestro tiempo de oración con el Señor. ¿Es nuestra oración una serie de migajas a la carrera o una conversación profunda con un amigo? Esto lo define todo y es lo primero. A veces el ser humano tiende a complicarse tanto que desprecia lo sencillo. Jesús es sencillo, pero muy profundo. Y el segundo frente es conocerle a través de su palabra, la Biblia, los sacramentos y su Iglesia católica, apostólica y romana y todo lo que ésta ofrece a través de la Eucaristía y la formación desde sus comunidades. Pero debemos tener cuidado porque aún en medio de todo esto nos podemos perder. Por eso no podemos negociar nuestro tiempo de intimidad con el Señor, porque es allí donde Él activa el GPS a través del Espíritu Santo. Hoy pídele al Señor en una conversación profunda con Él y atreviéndote a conocerle más desde el segundo frente también. Si esa filosofía de nueva era, si ese programa que veo, si la música que escucho, si los espacios con los amigos que actualmente tengo, si las conversaciones que a veces sostengo realmente me están llevando a Él o no. Solo pregúntale a Él y pídele que active tu GPS, y no solo por ti, sino por la responsabilidad que tienes con tus hijos y la gente que te rodea. Carlos sentía que algo debía cambiar en su vida. La relación con su esposa colgaba de un hilo, venían de crisis tras crisis. Él solo trataba de buscar su tranquilidad, su propia paz. Bueno, eso es lo que había aprendido en los libros de espiritualidad que había leído. Un día fue invitado a un seminario católico. Y aunque en principio muchas cosas chocaban con lo que había aprendido, hubo algo que lo puso a pensar. Cuando conoces el amor de Dios, sabes que el amor no se acaba. Eso pasa cuando conoces a Dios y cada día renuevas tus fuerzas en Él. Hoy Dios lo estaba llamando a sacudir la ceguera del egoísmo que había dejado la filosofía de la nueva era en su vida y la ceguera de pensar en su propia paz a costa de su familia. Dios hoy lo llamaba a rescatar a su familia, encontrándose personalmente con Él. Y tercero, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos? Esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos de llevar bien nuestra vida, de conducirla bien, porque somos seres sociales. Cuando tomas la decisión de conducir al licorado o a licorada, no eres tú solo quien se expone, expones a los demás, a quienes van contigo y a quienes te encuentras en el camino. Cada decisión que tomamos tiene una implicación positiva o negativa. Cuando decides divertirte tomando con tus amigos los fines de semana, lo quieras o no, tendrá una implicación en tus hijos. Cuando decides asistir a una comunidad católica para trabajar en tu relación con Dios, tendrá una implicación en tus hijos y la gente que te rodea, lo quieras o no. Cuando llevas un apostolado, sirves en la iglesia, tienes aún más responsabilidad. Es por esto que nuestra relación íntima, cercana y profunda con el Señor no se puede negociar. Él es nuestro GPS. Necesitamos esa guía del Señor, porque a veces terminamos creyendo lo que no es correcto creer, incluso dentro de la misma iglesia, incluso conceptos modernistas que se van alejando más y más de lo que
Dios realmente quiere. En su palabra el Señor, por ejemplo, condena a los fariseos por las excepciones en los juramentos. En este contexto, Jesús está haciendo una crítica a la forma en que los líderes religiosos trataban los juramentos y las promesas. Están enseñando que si alguien jura por el templo o el altar, no está obligado por su juramento, pero si jura por el oro del templo o por la ofrenda del altar, sí está obligado. Jesús argumenta que esto es una forma de distorsionar la importancia de las cosas sagradas y materiales sobre lo que realmente tienen un significado espiritual. En esencia, Jesús está diciendo que todo está conectado y es sagrado en su contexto. Por lo tanto, cualquier juramento que se haga en nombre de estos elementos debería ser tomado en serio y cumplido. El hombre tiende a acomodar la ley a su conveniencia, pero esto nos impide ver la bendición como Él quiere que llegue. Es como cuando seguimos al Señor, oramos, le buscamos en los sacramentos, pero no lo dejamos entrar en la forma como llevamos nuestra sexualidad. Esa parte la acomodamos a nuestra conveniencia, es decir, si el mundo dice que no está mal, pues entonces esta no lo sigo como el Señor me dice, sino como el mundo lo acepta, privándonos de las bendiciones que el Señor nos quiere regalar a través de esta área en la que no le permitimos al Señor entrar. Y esta es una área solo para dar un ejemplo. Hablamos de muchas áreas en nuestras vidas. Carlos encontró nuevamente el valor de los sacramentos y la Eucaristía. De allí salió con el firme propósito de hacer a Dios su GPS. Pidió perdón a su esposa y después de mucho llanto y una dura conversación vino la reconciliación. Allí sus hijos aprendieron que por una familia se lucha desde el amor de Dios, ese amor que el hombre en sí mismo y por sí mismo no puede dar. Carlos y su esposa comenzaron a caminar una vida de fe. Después de 2 años, Carlos aprendió a decir no a cualquier filosofía que hable de espiritualidad, a tener un pensamiento y una visión crítica, a analizar, porque sabía que habían fuentes que poco a poco han venido distorsionando el concepto real de Dios, y con su esposa le fue enseñando a sus hijos a tener una mirada crítica frente a pensamientos progresistas que con palabras bonitas quieren alejarnos de Dios. Oración. Amado Padre, ¿cómo expresar tu ternura que me corrige, que busca encauzarnos por el camino correcto? Conoces nuestro corazón esquivo y tantas veces ingenuo, pero acá estás hoy, formando el carácter en nuestro caminar a tu lado. Mi corazón te ama y anhela conocerte de verdad, pero sé que hay creencias en mí, formas de pensar, de ver tu ley, que me impiden verte como realmente eres. Hoy estoy aquí, Señor, pidiéndote guía. Ayúdame a saber a qué debo aferrarme y qué debo soltar. Ayúdame a ser fuerte para dejar lo que me cuesta dejar. Y si aún hay cosas que aún sigo creyendo que están bien, pero que no lo están, te pido me ayudes a renunciar a mi orgullo y soberbia para hacer lo que me pides. Hoy, Señor, pido tu perdón por las veces que con mi ejemplo le he negado a mis hijos o a la gente que me rodea verte. Te necesito y te amo y quiero amarte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.